Perdón, hermanos. Segunda de Pedro 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. En este estudio, hermanos, vamos a estudiar con el favor de Dios hasta el verso 11, si Dios nos presta la vida. Pero quisiera terminar de hablarles del verso 1 y el 2 en esta tarde, si me lo permite el Señor. Ya les hablé acerca de la presentación que hace Pedro de sí mismo como un apóstol y como un siervo. La palabra siervo les dije que significa un esclavo, pero no un esclavo en un sentido de ser obligado a hacer cosas como un esclavo, vaya, sino que es un esclavo, está esclavizado, pero voluntariamente. Es un esclavo que está voluntariamente, su corazón lo tiene el Señor. Y la palabra apóstol quiere decir enviado, quiere decir una persona que está puesta o enviada con un propósito. Y Pedro se hace a sí mismo un siervo por amor, un esclavo por amor y un enviado por Jesucristo. También la palabra apóstol denotaba en aquel entonces la autoridad que tenían estos grandes hombres. O sea, la palabra apóstol en ellos, en los 12 solamente, simbolizaba autoridad. Y hablé la semana pasada acerca de esa autoridad, de cómo hoy en día no hay apóstoles y todo eso. Sigamos entonces, dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora es importante notar esa frase también de Jesucristo, porque aquí nos habla precisamente a quién es el que sirve Pedro. Esto debemos entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Todos nosotros como cristianos debemos también de saber que al quien servimos, hermano, sea cual sea nuestro llamamiento. Aunque usted no lo crea, usted tiene un llamamiento en la vida cristiana. Pablo en el primer capítulo de Efesios habla acerca de ese llamamiento. Dice que seamos fieles, dignos de lo que hemos sido llamados. Y hemos sido llamados a ser un ejemplo, cristianos, en cualquier área de nuestra vida, en el trabajo, donde sea. Entonces, Pedro dice que él es un siervo, al igual que nosotros. Él es un apóstol, al igual, no en el sentido mismo de la palabra como para ellos, pero nosotros también somos enviados a este mundo. Cristo Jesús dijo en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, después comenzó a hablar acerca de que la iglesia es la sal de este mundo. Ese es nuestro llamamiento a hacer sal para este mundo, o sea, a hacer una conciencia para este mundo. Y eso es algo, hermanos, que la mayoría de los cristianos no entienden. Ven la vida cristiana como un tipo de reglamento que se opone a las cosas que ellos quieren hacer. Y por eso para muchos la vida cristiana dice, no, es una vida llena de restricciones. No me dejan hacer nada. No me dejan ver las cosas que yo quiero ver. No me dejan expresarme como yo quiero expresarme. No me dejan ser yo. Y no entienden, hermano, que la vida cristiana no se trata de nosotros. Por eso tomé un tiempo para explicarle la palabra esclavos. Ya no nos pertenecemos a nosotros, hermano. Y eso es una lucha que tenemos dentro del mismo cristianismo, porque el pastor le pide a la congregación, ¿verdad? No a todos, porque hay varios hermanos que gracias a Dios tienen ese entendimiento de que ya no viven para sí, ahora viven para agradar a alguien más, que es Cristo Jesús. Pero muchos también dentro de la congregación, hermanos, sí son una lucha porque no entienden eso. No entienden eso, hermanos. Y es triste que no lo entiendan. Dice entonces Pedro que él es un siervo y él es un enviado a lo que Dios quiere por amor a Cristo.
Y luego menciona una frase, miren ahí hermanos, en el versículo 1, después de la palabra Jesucristo, Él dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué quiere decir? Este versículo, el final del verso 1, quiere decir, hermano, que Pablo se está refiriendo a aquellos que han sido salvos. Este mensaje, esta carta fue escrito para cristianos, no fue escrita para inconversos, es escrita para cristianos que quieren conocer la voluntad de Dios. Pero en este versículo Pablo habla de tres cosas muy diferentes. Número uno, lo dice claramente, para los que han alcanzado. La primera cosa a la que se refiere Pedro es que esta encomienda, este consejo, este consejo apostólico es para los salvos, para aquellos que hemos creído en el Evangelio. Una vez más, hermanos, un inconverso no puede entender las cosas de Dios. Vamos a ver dos pasajes. Un inconverso no puede entender la voluntad de Dios, no la puede, porque el único que nos puede hacer entender la voluntad de Dios a nosotros ahora es el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, anduviéramos vagando de allá para acá. La Biblia fuera un libro cerrado, fuera como una caja fuerte que no sabemos que está un tesoro allí, sabemos que es bien importante, pero no tenemos la combinación, no podemos abrir esa caja fuerte. Pero esa caja fuerte, por decirlo así, que contiene los tesoros de Dios, fue abierta por la llave del Evangelio, por Cristo Jesús. Él abrió esa puerta por nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros ahora comprendemos un poco más la palabra de Dios. Vamos a ver primeramente que los inconversos no pueden entender las cosas de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a ver dos cosas ahí en ese libro. 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios. Vamos a ver cómo los inconversos no pueden, hermanos, no pueden entender la voluntad de Dios. Para ellos ni la entienden y aparte dice la Escritura que es una locura. Es una locura. Mire lo que dice el verso 14, por favor. Dice, pero el hombre natural se refiere a aquel que no ha nacido espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Puede verlo? No las capta, no las percibe. Por eso, por más que usted le diga a la gente, venga a la iglesia, es hermoso entender la palabra de Dios, es bonito entender la palabra de Dios, venga a la iglesia, la gente no va a venir. Hermano, nos toman el pelo, caemos redondito en sus mentiras. La gente nos dice, ¿dónde está la iglesia? 2 semanas atrás estábamos hablando con una señora, tomó toda nuestra información, me dice, queremos ir, mi hijo está bien interesado. ¿A qué horas comienza el servicio? A las 10. Señora, si no puede llegar a las 10, venga. Sí, ahí voy a estar. Qué bueno que me encontraron, qué bueno que hablé con usted, ahí voy a estar y hasta la fecha no ha llegado. No importa cuánto le digan, hermano, que quieren conocer de Dios, no importa. Para el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que el Espíritu Santo de Dios no está en su corazón, jamás va a entender las cosas de Dios, jamás. Recuerdo, les he contado esta historia, pero recuerdo después de hablar con un joven que rechazó lo que le estábamos diciendo acerca del Espíritu Santo y la salvación. Nos despedimos de él, caminamos unos cuantos pasos y de repente me toca la espalda y me dice, yo tengo una pregunta para ti. Ya había rechazado la salvación de Cristo, él no quería nada con eso, pero me hizo una pregunta y me dijo, ¿cómo puedo entender yo la Biblia? Quiero entender la Biblia, pero nomás no la entiendo.
Y yo le dije lo mismo que le acabo de decir ahorita, hermano. Le dije, y jamás la vas a entender. No, yo no tengo una respuesta para ti, porque la respuesta la acabas de rechazar hace unos minutos cuando te hablé de Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti y Él es el que te da la iluminación para entender la palabra de Dios. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver que la Biblia hace sentido ahora. ¿Por qué antes no? Porque no teníamos el Espíritu de Dios. Por eso los hijos de Dios son los únicos que pueden entender. Y cuando me refiero a los hijos, no estoy hablando de aquel que se dice ser un hijo, estoy hablando de aquel que realmente le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados y le ha dado vida nueva. Pero vea lo que dice verso 14, hermanos. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios. Y vea, porque para él son locura. Es una locura. Y muchos de nosotros estábamos aquí. Luego dice, y no las puede entender. No las puede entender. Y Pablo termina diciendo en ese versículo, porque se han de entender espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios nos lo puede enseñar. ¿Quiere ver ahora cómo solamente los que hemos recibido a Cristo? Vea el versículo 6 del mismo pasaje. Vea el versículo 6, ¿ok? Verso 6, hermanos. Dice el apóstol Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Lo puede ver? Hablamos sabiduría, o sea, palabras de Dios, pues. Pero Pablo dice, sin embargo, o sea, solamente hablamos sabiduría entre. Vea que hace una distinción. No dice que con todos los que se dicen ser cristianos, no. Porque hay quienes se aferran a decir que son cristianos, pero no entienden la voluntad de Dios. Y por cuanto no la entienden, no la hacen. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Lo puede ver, hermanos? Sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios. ¿Para quiénes? Para los que han madurado, para los que han crecido, para los que entienden la voluntad de Dios. Para esos. Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en una iglesia prácticamente se puede ver la gente madura espiritualmente, como por sus hechos, por su manera de vivir. Y puede ver los inmaduros también por sus hechos y por su manera de vivir. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí en el verso 8, al cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Yo le hago una pregunta, hermanos. Con el conocimiento que tiene usted de Cristo Jesús, de quién es el Mesías, quién es Cristo Jesús, usted estaría, si hubiera la crucifixión hubiera pasado en nuestra época y Cristo estuviera siendo crucificado en este preciso momento, con lo que usted sabe de quién es Cristo Jesús, se ha enseñado mucho acerca de que Cristo Jesús es Dios, es Salvador, es Rey y Señor, es dueño de todo, es juez, Él es el heredero, Él es Dios. Por decirlo ya, Él es el todo. E imagínense cuántos de nosotros estarían junto con esa multitud maldiciendo a ese hombre que va rumbo a una cruz. Si Cristo hubiese sido crucificado en nuestros días, ¿cuántos de nosotros hubiésemos estado presentes maldiciendo, votando, dando nuestro voto de que fuera muerto y crucificado? Bueno, ahí se demuestra, como le dije, lo que dice aquí el verso 8. Si los que crucificaron a Cristo Jesús hubieran tenido ese conocimiento que nosotros tenemos, el conocimiento de Jesús, que lo hubo en su época, dice, nunca hubieran crucificado al Señor, porque serían verdaderos creyentes.
sabrían a quién estaban condenando. Pero vea, Pablo no termina ahí, él dice lo siguiente, verso 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, lo que el inconverso no puede entender, lo que es una locura para el inconverso, Dios no la reveló a nosotros. Y esa es la razón por la cual la hacemos hoy en día. Esa es la razón por la cual. Ahorita que estamos en las recolectas y buscando ingresos para obtener el depósito de un vehículo para la iglesia, es absurdo, hermano, es absurdo, es tonto, vaya, no es lógico que una persona que no tiene un vehículo, vamos a decir, bueno, esté buscando cómo conseguir un vehículo para alguien más. Eso no es razonable en nuestra mente. Lo más razonable es que primero yo busque un vehículo para mí. Pero ahí, una vez más, o para usted, vaya, pero ahí se demuestra que en el conocimiento que tenemos, la madurez que Dios nos ha dado, entendemos la razón por la cual hacemos ese sacrificio. Porque amamos y entendemos la voluntad de Dios. ¿Cómo se dio eso? Porque el Espíritu Santo nos lo reveló. El Espíritu Santo nos lo reveló. Vea lo que dice el verso 11. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Entonces, hace mucho sentido lo que Pedro está diciendo allá en su carta, si regresa conmigo a segunda de Pedro, hace mucho sentido. Pedro dice, no, estas palabras no son para todos, es solamente para los que han alcanzado una fe igual que la nuestra, igual de preciosa que la nuestra. Hermanos, qué bendición que Dios no nos ha dejado solos, qué bendición que Dios, entre tanto ser pecador, seres humanos, pecadores, Dios ha juntado un pueblo para que todos nosotros nos apoyemos, hermano, en hacer la voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso, eso es algo, hermano, que llena de gozo, llena de ánimo, porque uno se anima al ver que otros hermanos están queriendo participar con el mismo propósito de querer alcanzar las cosas de Dios, querer cumplir la voluntad de Dios, querer cumplir la voluntad de Dios. Ahora, Pedro utiliza una palabra ahí, hermanos, que no podemos pasar por alto. Es la palabra alcanzado. Vea el versículo 1 una vez más. Dice, Simón Pedro, y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Ahí está la palabra. A los que habéis alcanzado. Ya expliqué que el mensaje es para aquellos cristianos maduros o que están madurando en la fe del Señor. Pero la palabra alcanzado, hermano, no quiere, por ninguna manera debe de interpretarse que la salvación es un esfuerzo humano. O sea, que yo me esfuerzo para ser salvo. No se debe de interpretar así. Entonces, número 1, ¿es solo para los salvos este mensaje? Solo para los salvos. Número 2, nos muestra, este final del verso 1, nos muestra la forma en cómo fueron perdonados nuestros pecados, hermano. Mire una vez más, el final, después de la palabra alcanzado, viene la frase, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, quien alcanzó la salvación y nos otorgó esa fe, fue el Señor Jesucristo. Ese es el medio por el cual Dios perdonó nuestros pecados. Y por último, número 3, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vea el versículo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la manera en cómo obtuvimos esa fe. Ese propósito de vida ahora. Dice, una fe. Cristo
nos otorgó una fe, dice, igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, escuche, esta palabra fe, aunque el contenido, el contexto habla de la salvación, de cómo Cristo nos otorgó la salvación, pero la palabra fe también refleja o revela una fe que tiene un propósito de vida. Y para eso, usted lo puede ver más tarde, hermano, tenemos todo un capítulo dedicado en Hebreos capítulo 11. Por la fe. Pero esa fe del capítulo 11 no solamente se refiere a la fe salvadora, se refiere a la fe de lograr la voluntad de Dios, porque habla de la fe de Abraham primeramente, como una fe salvadora, ¿cierto o no? Y una fe que podía Dios hacer en la vida de Abraham lo imposible. Y a eso se refiere Pedro, hermanos. Que Cristo no solamente nos otorgó la salvación, pero Cristo nos otorgó una fe. Pedro dice, igualmente, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vea esas palabras, preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo que Pedro, al caminar por las aguas, al tener fe, al caminar por las aguas, al tener fe, Pedro, en muchas otras cosas que el Señor Jesucristo le permitió hacer, esa misma fe puede actuar en nosotros también. Es una fe fuerte, poderosa. Es una fe que nos hace, hermanos, hacer lo imposible. Es una fe que nos da una esperanza grande. Es una fe que, como a Gedeón, nos da valentía de hacer las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Están aquí, hermanos? Escuchen, por favor, hermanos. Mire lo que dice entonces Pedro. Pedro habla de tres cosas aquí. Él está hablando de que el mensaje es solamente para los salvos. Él está hablando, hermano, de que Cristo fue nuestro medio, como Dios nos dio la salvación, y no solamente la salvación, sino también una fe poderosa. Fe que en muy pocos se nota. Una fe, hermanos, que todavía pueda hacer grandes cosas para el Señor. Una fe que todavía nosotros le creamos a Dios que Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero continuemos en el verso 2, mire lo que dice, hermanos. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Gracia y paz, esa frase, gracia y paz, sean multiplicadas. Podemos ver inmediatamente el deseo de Pedro hacia sus hermanos, los creyentes. Pedro utiliza estas dos palabras para expresar el profundo deseo de que las cartas que había escrito a los creyentes fueran de bendición para ellos, pudieran ver las cosas que Dios sigue haciendo en la vida de un cristiano que quiere alcanzar esas metas. Ese debe de ser el propósito de todos los que predicamos la palabra de Dios, tratar de animar a nuestros hermanos a seguir adelante, a que sea bendición la palabra de Dios para ellos. Esta frase de gracia y paz es muy utilizada, en la Escritura. Pablo fue uno de los que más usó esta frase o esta forma de bendecir al pueblo de Dios. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludo que aparece, hermanos, en las 13 cartas que escribió Pablo. Normalmente esa era su manera de cómo saludar del apóstol Pablo. También era una forma de saludo entre el pueblo judío, ¿verdad? Los judíos, como todas las culturas, tenían una forma en cómo saludarse. Como otras culturas alrededor del mundo, usan el saludo como una forma de bendición. Para nosotros que no pertenecemos a la cultura judía, nos resulta un poco difícil de entender, pero déjeme decirle esto nada más como algo que espero le llame curiosidad. Hay países, hay culturas, por ejemplo, Argentina, hablando del saludo. Los argentinos tienen una forma muy peculiar de cómo saludarse. Ellos, aún entre los hombres, se saludan de beso. Se dan un beso en la mejilla a los hombres. Lo cual los judíos también practicaban eso. Pero la cultura judía no es diferente, obviamente, a las demás. También tienen una forma en cómo
saludarse. El saludo siempre ha denotado, hermanos, ha reflejado una manera de cómo expresar nuestros deseos, o simplemente damos la mano. ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Es una forma de saludar en nuestra cultura. Pero los judíos también, ellos acostumbraban a darse un beso en la mejilla. Hombres y mujeres se daban un beso en la mejilla y se decían esas palabras: gracia y paz. En el hebreo de hoy en día se usa la palabra shalom, shalom, ¿verdad? Que quiere decir gracia y paz. Para los judíos es una manera en cómo expresan su bendición. Pero una vez más, para entender estas palabras también tenemos que traer a nuestra mente, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo entró en una ocasión, esto se registra en el libro de Lucas, entró en una casa de un hombre pecador, ¿verdad? De un hombre, se me fue la palabra ahorita, que recogía los impuestos, una persona que colectaba impuestos, se llamaba Simón. Simón había invitado al Señor Jesucristo a que viniera a comer a su casa, pero les acabo de hablar de la costumbre de los judíos, su manera de cómo ellos acostumbraban a saludarse. Y la Biblia dice que Simón invitó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo entró. Y de repente se sentaron, puedo imaginarme que se sentaron todos en el piso alrededor de donde iban a servir los alimentos. Y en aquella época, hermanos, las personas que eran invitados se les llamaba a los esclavos, o se les daba instrucción a los esclavos de que les lavaran los pies a los invitados más importantes, por decirlo así. Jesús era uno de ellos, pero no fue así en esa ocasión. El que había invitado a Jesús solo lo invitó para criticarlo, para ver qué iba a hacer allí en su casa. De repente llega una mujer pecadora que se abraza de sus pies y empieza a llorar sobre sus pies y empieza a secar sus lágrimas con sus pies, sus lágrimas con sus cabellos. Empieza a limpiar sus pies con sus cabellos. Lo dije otra vez mal, ¿verdad? Limpia las lágrimas que caían sobre sus pies con sus cabellos. Y la Biblia dice, hermanos, que Simón empezó a criticar en su corazón y con otra gente también a Jesucristo y le dice: mira, si ese hombre fuera profeta, si de verdad fuera un profeta de Dios, sabría qué mujer lo está tocando. Y Jesús se levanta, hermanos, y le dice a Simón, Simón, y le cuenta una parábola de un hombre que debía mucho. Luego usted puede ver la parábola. Pero al final el Señor Jesucristo habla acerca de este saludo de los judíos. Jesucristo dice: Simón, entré a tu casa y no lavaste mis pies, no me diste agua para que lavaran mis pies. Entré a tu casa y no me diste beso, porque era una costumbre de los judíos. Era darse un beso en la mejilla y era desearse paz, gracia y paz entre ellos. Pero aparentemente en esa historia Simón no demostró ese saludo ante él. Pero el saludo, una vez más, hermanos, entre los judíos simbolizaba precisamente eso, el amor entre ellos y la bendición que se daban entre ellos. Se recuerdan que en el libro de Deuteronomio, en el Éxodo, si no me equivoco, quizás estoy mal, nomás vino a mi mente, pero cuando el Señor le está dando mandamientos a Moisés, el Señor le manda a Moisés y le dice: así bendecirás al pueblo. Así bendecirás al pueblo. Y le empieza a decir cómo. Dios le dice a Moisés: así bendecirás al pueblo. Jehová te bendiga. Jehová levante tu rostro.
o haga resplandecer tu rostro. Y le empieza a decir la manera en cómo debe de bendecir. El saludo no es, hermanos, la bendición de saludarse no es, como le digo, no es algo simplemente que aparece ahí en la Biblia. Tiene algo, tiene un simbolismo. Para los judíos es muy importante. Es tan importante, hermanos, que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro lo que les acabo de decir: tú no me amas, Simón. Tú me invitaste solamente para criticarme. Tú no me amas. Tú no eres digno de mí. Queridos hermanos, aunque usted no lo crea, esa frase, gracia y paz, nos involucra a nosotros también. Porque entre nosotros, hermano, escúcheme bien, entre nosotros como cristianos, si hay algo que nosotros debemos de frecuentar el uno al otro, es precisamente la gracia y la paz, la bendición de la gracia y la paz entre nosotros. Es muy triste cuando en una iglesia, hermanos, no se pueden ver, no se pueden tratar, no se hablan obligadamente. Eso no es cristianismo, hermano. Y eso acarrea sobre nosotros la misma reprensión que acarreó Simón sobre de él. No amamos realmente al Señor, somos hipócritas. Y debemos de creer que somos hipócritas, hermano, cuando no amamos verdaderamente a un cristiano igual que nosotros. No tenga nada en su corazón, hermano. Usted no puede evitar que otra gente lo odie, le caiga mal, pero usted sí puede evitar que alguien más le caiga mal a usted. Saque la amargura de su corazón, no permita que la amargura, el enojo, la molestia invada su corazón. Por eso, una vez más, el saludo en versículo 2 dice: gracia y paz sean multiplicadas. La palabra multiplicadas habla del deseo de Pedro de bendecir a todo aquel verdadero creyente. La paz, la gracia, hermanos, quiero terminar con esto, sí voy a terminar el verso 2. Quiero terminar con esto. Déjeme hablarle de estos dos conceptos, de estas dos doctrinas que nos enseña la Biblia. La Biblia habla bastante de la gracia. Le voy a leer unos versículos, no tiene que ir allá, yo ya los tengo apuntados obviamente, pero estos versículos nos hablan de la gracia de Dios sobre nosotros, que era una vez más el saludo, era un recuerdo para aquellos judíos, por eso decían gracia y paz. Shalom, shalom. La palabra, hermanos, Jerusalén, la palabra Jerusalem, quiere decir casa o ciudad, más bien dicho, perdón, ciudad de paz. Ciudad de paz. Shalom siempre es la palabra hebrea para paz. Y qué bonito, ¿no? Pero qué irónico. Usted sabe cómo está Jerusalén, cómo ha estado Jerusalén por los últimos 4,000 años en guerra. En guerra. Hace una semana atrás, hermano, este grupo extremista Hamas, que anda persiguiendo el gobierno israelí, bombardeó una vez más parte de las ciudades de Israel. Nunca ha habido paz. Es una ironía. Es eso, hermano, realmente algo irónico que la palabra Jerusalén significa ciudad de paz cuando nunca han tenido paz. Pero sabe que es precisamente lo que Dios nos pide en el libro de los Salmos: orad por la paz de Jerusalén. Nosotros debemos de orar por la paz de los judíos, que tengan paz ellos, que vivan en paz. Pero bíblicamente nunca van a vivir en paz hasta que no vuelva el Señor Jesucristo y arregle cuentas con ellos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4, Apocalipsis. Nos enseñan que el Señor va a volver a trabajar con su pueblo. Pero entonces, hermanos, déjenme leerles solamente estos versículos que hablan acerca de
de la gracia de Dios, y le voy a leer un versículo solamente de la paz. Hay más de la paz, pero no me va a dar tiempo. En Efesios 2:8 dice que por la gracia somos salvos. La salvación vino a nosotros por la gracia de Dios. Efesios 2:8. En Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Justificados quiere decir que Cristo Jesús nos hace justos ante Dios. Por eso, a través de la sangre de Cristo, Dios puede ver en nosotros a sus hijos. Pero eso no lo puede ver en el inconverso. ¿Por qué? Porque no está justificado. Romanos capítulo 5, y verso 2 dice acerca de la gracia: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. La palabra gracia, hermanos, la palabra gracia significa un favor que se nos ha sido dado a nosotros sin merecerlo. Eso es lo que significa la palabra gracia. Todo lo que tenemos no lo merecemos. La vida que tú y yo tenemos no la merecemos. Las bendiciones que Dios nos ha dado ahora que somos hijos de Dios no las merecemos. La salvación que Cristo Jesús nos regaló no nos la merecemos. No. Cuando yo invito a las personas y le digo, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? ¿Has entendido lo que te dije? Y ellos dicen sí. Le digo, ¿estás seguro que me entendiste lo que te acabo de enseñar? Ellos dicen sí. Entonces le digo, ¿por qué no entonces pones tu mano aquí? Pon tu mano simplemente para que sea algo simbólico, pero pon tu mano. Y repite después de mí estas palabras. Y yo cuando estamos orando, ¿verdad? Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y yo empiezo a guiar a este pecador en una oración para que él haga conciencia. Mis palabras no hacen nada, obviamente. Yo no lo puedo salvar. Pero mi oración es algo así. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador. Y la persona repite, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador. Y al haber estudiado tu palabra, y ahí repite, al haber estudiado tu palabra, reconozco, y él repite, reconozco. Y yo les digo, que me merezco el infierno. Y ahí se oye una pausa. Ahí se queda silencio. La persona se queda pensando, porque casi nadie quiere decir esas palabras. Me merezco el infierno. Nadie quiere decir. Algunos porque son se me fue otra vez la palabra. Creen muchas cosas, pues, y piensan que diciendo esas palabras se están echando mala suerte. Pero hay un silencio y yo me quedo escuchando y estoy pensando, ¿por qué la persona no está repitiendo esa palabra? Porque nadie quiere ir al infierno y nadie quiere reconocer la realidad de que merecemos el infierno. Nadie quiere aceptarlo. Y bueno, aunque queriendo no, pero lo aceptan, ¿verdad? Me merezco el infierno. Ya le digo, pero ahora entiendo que Cristo murió por mí. Y terminamos la oración, ¿verdad? Pero, hermano, lo que quiero decir es que por la gracia, la Biblia dice que es por la gracia de Dios. La gracia es algo que nosotros, es un regalo de Dios o de alguien más que nosotros no nos merecemos. ¿Sí puede entender eso? Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Y por último, Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y hay muchísimos más versículos, hermano, pues ya se me fue el tiempo. Hay muchísimos más versículos, la gracia de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la paz? Bueno, no, yo les dije que nada más les iba a dar un versículo. En Romanos 5:1, ahí si usted lo quiere ver, si es rápido, está bien, es un solo versículo. Pero Romanos 5:1, escuche lo que dice, hermanos.
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es algo profundo, hermanos, que quizás a usted no le hace, obviamente, el mismo efecto, y está bien, está bien. Pero siempre que uno medita, hermano, en lo pecador que es uno, en lo pecador que es uno, hermanos, uno no puede evitar muchas veces que su corazón se le contriste, porque esta frase, hermanos, como les dije, es muy profunda. Tenemos paz para con Dios. Recuerdo un día enseñar una lección acerca de la doctrina del pecado. Y le voy a hacer bien difícil, no pude terminar mi lección porque mis emociones no me lo permitieron. Empecé a darme cuenta lo pecador que soy yo. Empecé a darme cuenta lo sucio que estaba sin Cristo. Y cuando medito en esa frase, hermano, tengo paz para con Dios. Hay un canto que en el idioma español fue traducido diferente por la melodía y porque obviamente no riman las palabras en el canto en español. Pero hay un canto que la mayoría de nosotros conocemos, es conocido en el cristianismo mundialmente, Alcancé salvación. El canto original, el título del canto original es Estoy bien con mi Dios, hablando de la paz, tengo paz para con Dios. Y el canto es muy simple y sencillo, pero tiene un mensaje muy profundo. Es escrito por un hombre que iba a ir a Europa, pero en último minuto se tuvo que quedarse y mandó a su familia, sus hijos y su esposa. En aquella época se viajaba por barco y en la mitad del camino, hermanos, estamos hablando de los años 800, creo que todavía ni el telégrafo se inventaba, no había forma en cómo avisar de un accidente. Y ese gran barco donde iba esta familia junto con otras muchas familias se hundió en la mar. Los niños, los hijos de este hombre eran niños pequeños, pequeñitos, y en esas aguas frías murieron, más seguro por la hipotermia. Días, semanas después, meses quizás después de que llegó la noticia a este hombre, Teodoro, no recuerdo cómo se llama, se apellida, perdón, Teodoro, sé que se llama Teodoro, pero cuando llegó la noticia a él, hermanos, él se fue en esa dirección y solo tuvo de su familia, si mal no recuerdo, un solo sobreviviente, que fue quien mandó el aviso, un solo sobreviviente. Y dice que cuando iba a la mitad de ese mar, una intuición de padre le decía que más o menos por esa área era donde habían muerto sus hijos. Y él empezó a escribir un poema, unas palabras. Aunque mi vida está inundada de dolor, aunque las tinieblas llenan todo mi ser, estoy bien, estoy bien, estoy bien con mi Dios. El canto nosotros fue alterado obviamente por nuestro idioma. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios. Es un canto
que mundialmente, hermano, se conoce entre los cristianos. Pero su historia no mucha gente lo conoce, varios tal vez, pero no muchos. Pero esa es la historia. El saludo, gracia y paz, hermano, para nosotros también debe de significar algo importante. Es el amor entre cristianos, es la bendición entre cristianos, la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, pedirle al Señor en esta tarde su bendición. Hablando de eso, Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Solo un cristiano, Señor, verdadero, que ha entendido lo que ha pasado en su corazón, puede sentir, Señor, puede saber lo que simboliza la paz y la gracia en uno mismo. Aunque ciertamente, Señor, lo demostramos a través de un saludo, de un abrazo, de una expresión de bendición, Señor, pero viene a mi memoria no solamente la historia de este hombre que perdió sus hijos en alta mar, y que a través, Señor, de esas historias se conmueve nuestro corazón, porque ¿quién quiere perder sus hijos? ¿Quién pudiera tener esa resistencia de decir, estoy bien, Señor? Estoy bien. Pero sino porque también tu palabra nos dice, Señor, que Cristo Jesús reprochó su falta de amor de este hombre llamado Simón, porque para Jesucristo el saludo, la manera de expresarnos nuestro amor los unos a los otros, es muy importante. Gracias, Señor, porque una vez más, el mensaje es para aquellos que hemos crecido, aquellos que tenemos esa fe de saber de que no debemos de odiar a nuestros hermanos, debemos de amarlos. A veces es difícil, Señor, por nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, los roces que hay entre nosotros a veces, nuestras decisiones que muchas veces causan irritación hacia otro hermano, aún nuestra manera de ser, Señor. Pero perdónanos, Padre, ayúdanos a entender que para nosotros como pueblo tuyo, el bendecirnos a través de un saludo es algo importante para ti y debe de serlo para nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a amarnos, Padre. Corta, aparta, Señor, aleja ese corazón tan rencoroso que a veces tenemos, tan amargado hacia otras personas. No decimos a veces nada, pero nuestros hechos, Señor, y en el corazón bien sabemos que no es bueno, que no es correcto. Pero cada quien, Señor, solo cada uno de nosotros puede pedirte que perdones, Señor, ese pecado que está allí y nos ayudes, Señor, a amar a aquellos que a veces no sabemos amar. Bendice a tu pueblo, gracias Señor, por la palabra de esta noche. Llévanos con bien, Señor, y bendice una vez más a mis hermanos. Yo siempre te he pedido, Señor, un día como hoy, entre semana, que sé que la mayoría de hermanos van a trabajar, al día siguiente bendícelos, por favor, Señor. Renueva sus fuerzas, como Isaías menciona acerca de los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Es verdad que son fuerzas espirituales, pero también te pido, Señor, por las fuerzas físicas de cada uno de nosotros. Señor, danos la fortaleza. Llévanos con bien en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenas noches. No han bajado estos niños, no sé.